presenta Té Canarias, para su variedad, té negro. Canarias, nuestra manera de tomar té. Bueno, Sotelo, seguimos en este segundo tramo, dándole la bienvenida y agradeciéndole su presencia y, por cierto, que su capacidad técnica a la doctora en Ciencias Sociales, además vocera de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, Teresa Herrera, con nosotros. Gracias por acompañarnos, Teresa. Gracias. ¿Cómo estás, Teresa? Un gusto. Un gusto estar con ustedes dos, Igualmente. además tan queridos amigos. Gracias. Se está hablando de un caso de incesto en Rivera. En Rivera pasó una tragedia múltiple. Venía pasando, alguna gente sabía, pero no vamos a juzgar a los que no son los victimarios directos, o sea, hay todo un entorno de encubrimiento. Pero se desestimó el caso como incesto en el año 2009. Y lo que tuvimos fue una denuncia, procesamiento por violación de un hombre, de un varón que violaba a sus hijas. Con una tuvo dos hijos, uno falleció creo que en la vida intrauterina, en el problema de malformación. Sí. Y después tuvo otro hijo nieto al cual también violaba. Esta persona fue procesada, encarcelada y, según supimos, se suicidó o murió estando preso. Y te tiro estos datos para que los televidentes se hagan una composición del lugar, no solo de la tragedia, sino de los hechos. Tenemos alguna información que dice que hay amenazas, que sigue habiendo del entorno de la persona procesada y muerta, amenazas, y que esa familia no está pasando una situación, bueno, obviamente que ya no la venía pasando de antes, una situación fácil. Ustedes están siguiendo ese caso, están en contacto, es decir, ¿cuál es la situación hoy? Después vamos a ver un poco para atrás todo lo que pasó y cómo se pudo, si no prevenir, por lo menos mitigar hace ya unos cuantos años. Bueno, nosotras como organización de la sociedad civil, si bien estamos muy preocupadas y estamos siguiéndolo, este es un caso que viene siendo seguido por INAU desde la primera denuncia, y una familia que está siendo acompañada por la institución que le corresponde tutelar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, nosotras como organización de la sociedad civil ahí ya no podemos intervenir directamente, sí podemos preocuparnos, inquietarnos. Estamos preparando por enésima vez una declaración ante este caso. No, porque todavía no ha habido reunión explico porque los televidentes no tienen por qué saber. En Uruguay existe una cosa que se llama el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, creado por la ley 17.514, que se integra por todas las organizaciones, instituciones del Estado que tienen que ver por este tema. Está presidido por el Mujeres y por la sociedad civil. Lo integramos nosotras, las integrantes de la red. Digo, en este momento participan otras compañeras, pero digo, como institución lo integramos la red. Nosotras ya hemos hecho en el Consejo, expresado nuestra preocupación por este tipo de situaciones que tienen que ver con las consecuencias, ya sea los niños, niñas y adolescentes, de las situaciones de violencia familiar. Caso de Soriano, caso de Paysandú, por nombrar solo los dos últimos anteriores a este tema, donde un hombre mata a 4 gurises quemados en un caso y en otro mata a su propio hijo en represalia contra su ex esposa. Entonces, digo, nosotras ya hemos llevado esta preocupación sobre todo cuando hay denuncia previa, cuando ya las instituciones han tomado conocimiento. Porque si tú me decís que estas situaciones pasan en una situación en la cual nadie sabe nada, entre comillas, porque siempre alguien sabe algo de estas cosas. Siempre. Una de las primeras cosas que deberíamos aprender como sociedad es que no tenemos que dar vuelta a la cara. Bien. Que no tenemos que mirar para el costado, que no tenemos que pensar que esto es un problema familiar y que yo no me tengo que meter. Es una de las primeras cosas, porque eso cuesta vidas. Y además no solo cuesta vidas, sino que genera situaciones irreparables. Totalmente. Es decir, un niño abusado o una niña abusada por quien se supone que tiene que cuidarlo, protegerlo, atenderlo, digo, eso es una herida, digo, que no voy a decir que no existe la resiliencia y que no se puede superar, pero es tremendamente difícil. Hagamos un poquito de empatía, pongámonos en ese lugar y nos vamos a dar cuenta de que es terrible, ¿no? Entonces, me parece que lo primero que tenemos que tener claro es eso, que como país estamos fallando en cuidar a nuestros niños.
esta situación de Rivera, como tú dijiste, se sabía desde el año 2009, había un ADN que decía que este niño era... Sí, perdóname, Sí. Teresa, no, para complementar. Sí. No es que lo sabía el barrio o la No, cuadra. no lo sabían. Lo sabía la justicia. Y por eso se había hecho el ADN. Lo sabía la justicia, lo sabía el INAU. La justicia desestima, basándose en un código penal vetusto como el que tenemos, donde no sé qué hacen los legisladores y las legisladoras que no revisan este tipo de cosas. En el 2005 se derogó finalmente que cuando una mujer era violada se pudiera reparar, entre comillas, con el matrimonio. Pero en ese artículo dice que si hay incesto pero no se produce conmoción pública no pasa nada. Pero es tan así, yo estuve leyendo porque Sí. circuló por las redes. Sí, sí. No recuerdo el texto, por cierto, tampoco soy abogado. No, yo tampoco soy pero socióloga. me da la impresión de que en una aplicación armónica de las leyes vigentes que protegen a las personas menores de edad, a la infancia, a la adolescencia, entre otras cosas del abuso sexual, me da la impresión, obviamente no Sí. estoy juzgando lo que hizo la justicia, pero me resisto a creer que invocando esa sola cláusula puede desestimarse la denuncia. Fue la madre de las chicas retiró la denuncia. Claro, Esa fue pero aunque la situación. hubiera retirado, Gerardo, como tú muy bien decís, existen leyes, existe un código de la niñez y la adolescencia, no existe el delito de abuso sexual infantil en nuestro país, todavía no existe, lo estamos pidiendo permanentemente y no logramos que se sancione. Como un delito específico. Pero sí el Claro, abuso como porque sexual. es un delito específico. Claro. Y bueno, entonces digo, fíjate que la única mención que tenemos sobre el incesto es esta barbaridad en el Código Penal. Entonces, pero además de eso, digo, existen convenios Pues es importante esto. El incesto como relación sexual consentida, ¿de acuerdo? Porque se supone que la justicia en el año 2009 Sí. le dijo a una adolescente De 15 años. de 15 años si había sido abusada sexualmente de su padre, Sí. y ella dijo, aceptó que fue con su consentimiento. Pero no me imagino otra... Pero lo que pasa que, a ver, digo, primero que no tiene, por algo existe Claro. el ser mayor y el ser menor. Claro. Por algo es menor de Hay edad, cosas claro. que uno puede hacer como mayor y hay cosas... Pero además, en esas situaciones de tanto poder, imaginemos ahora, tú mismo has dicho que esa familia está sufriendo, ¿no?, amenazas por parte de otros familiares, imaginemos lo que era lo que puede haber sido en aquel momento. Por lo tanto, me parece que lo que tenemos que tener claro es que estas cosas no pueden seguir No, pasando pero es que no más en entiendo cómo Uruguay. ahí no se tipificó un delito de violación. Honestamente no lo puedo Bueno, entender. es que ¿no? ninguno de nosotros podemos entenderlo. Es decir, no solo tú no lo entendés, ¿no? Digo, nosotras no lo podemos entender, digo, no lo entienden abogados, jueces, digo, realmente son cosas que no se pueden comprender. Cuando se hace referencia al incesto, Sí. no se hace referencia a la edad. No, Por lo tanto, claro. se presume que está redactado para personas adultas. Pero además yo te voy a decir una o mayores cosa, de edad. el Estado uruguayo, más allá de que tenga leyes específicas o no tenga, ha firmado convenios internacionales que todos los días se están violando en los juzgados, en la protección a los niños y niñas y adolescentes, todos los días se están violando los convenios internacionales. Entonces, realmente es un escándalo que no podemos seguir Herrera, entendiendo cómo pasa. Por lo tanto, no importa que el código sea vetusto. No importa, Si uno se porque la queda Convención Internacional está por en encima. la chacrita de que el código es vetusto, puede cometer el horror de condenar 7 años más a un niño a que lo viole su padre, que lo engendró incestuosamente en su madre, que además es su hermana. Y que siga violando reiteradamente. 8 personas. Y que viole a 8 personas. a 8 Ocho personas. ¿tá? Durante 7 años más. Durante 7 años. Entonces, es inentendible, no ha lugar ni que los señores jueces, los señores fiscales, las señoras juezas y las señoras fiscales, y también las instituciones que tienen que encargarse de este tema, se distraigan y digan, el código no lo visibiliza. Porque, a ver, hay una chacra chica que es la del código, pero hay un gran paraguas que son los convenios internacionales que sí firmamos y que todos ellos tienen que conocer. Perdón, y hay un código de la niñez y la adolescencia de este propio país. Ahora, También ustedes votado en ese Parlamento. momento, en el 2009, conocían el caso, trabajaron con esta... Nosotros no llegamos a enterarnos Pero sí el directamente, INAU. sí el INAU. El INAU lo sabe desde el principio
Y otra de las cosas que no podemos entender es por qué el INAU, en su momento, cuando se hizo esta aberración judicial, realmente no apeló o no denunció o no protegió a esos gurises como es su obligación legal. Muchas gracias, Teresa Herrera, por haber venido. Gracias por acompañarnos. No salimos del estupor, y creo que es saludable. Nos quema la indignación, pero sobre todo nos da mucho miedo de que las chacras chicas puedan seguir siendo pequeños centros de poder. María Inés, yo quisiera decir una sola cosa, y es que lamentablemente de esto nos enteramos, esto nos llena de estupor, nos llena de bronca, pero lamentablemente no es un caso aislado, no es el único caso. El abuso sexual infantil es el crimen más impune de la humanidad. Solo el 1% de los casos llegan a ser sancionados. Gracias por acompañarnos, Teresa. Gracias a Teresa Herrera por acompañarnos. A seguir trabajando sobre este tema y sobre todo, como usted decía, a que nosotros nunca miremos para el costado. Breve la pausa. Presentó Té Canarias, para su variedad té negro. Canarias, nuestra manera de tomar té.